Bienvenidos nuevamente a su canal informativo Noticias de las Américas TV. Comenzamos el día de hoy, muchísima atención a esta noticia, donde Estados Unidos exigió a gobiernos y empresas que no ayuden a Irán a enviar combustible a Venezuela, pues ellos afirman que esto sería una transacción muy peligrosa. En una rueda de prensa, dijo el funcionario Elliot Abrams en el Departamento de Estado en Washington el pasado 31 de marzo de 2020. Hemos alertado sobre esta situación a todos los puertos en el camino entre Teherán y Caracas. Bajo esta situación, el gobierno de Donald Trump se pronunció y advirtió a gobiernos extranjeros y puertos, compañías navieras y aseguradoras que podrían enfrentar severas sanciones si ayudan a la flotilla de petroleros de Irán que lleva combustible a Venezuela, dijo el viernes pasado el funcionario Elliot Abrams. Bajo esta situación, el gobierno de Donald Trump se pronunció y advirtió a gobiernos extranjeros, puertos, compañías navieras y aseguradoras que podrían enfrentar severas sanciones si ayudan a la flotilla de petroleros de Irán que lleva combustible a Venezuela, dijo el viernes pasado el funcionario Elliot Abrams a Reuters, buscando evitar nuevos envíos de gasolina al país venezolano. Por su parte, el representante especial estadounidense para Venezuela señaló que la campaña de presión se está librando para asegurarse de que todos reconozcan que ayudar a Venezuela sería una transacción muy peligrosa. Hasta ahora, 4 petroleros iraníes lograron llegar a aguas venezolanas para entregar combustible, mientras que otro está en camino. A esto que ocurre, dijo Abrams en una entrevista, hemos alertado a la comunidad naviera de todo el mundo, a los propietarios de buques, capitanes de buques, aseguradoras de buques y hemos alertado a los puertos en el camino entre Irán y Venezuela, en la que agregó que las advertencias diplomáticas se han enviado en privado a gobiernos de todo el mundo. Una persona familiarizada con este asunto dijo que uno de ellos era Gibraltar, situada en la ruta de los petroleros. Un funcionario estadounidense informó que se había pedido a varios países que se negaran los servicios portuarios, a lo cual Abrams sostuvo diciendo, no creo que encuentren propietarios de barcos, aseguradoras, capitanes y tripulaciones dispuestos a participar en estas transacciones en el futuro. El funcionario entonces predijo que el combustible solo duraría unas pocas semanas y ojo, que en su mayoría sería desviado hacia leales a Nicolás Maduro. La escasez en Venezuela se ha agudizado fuertemente debido a las sanciones de Estados Unidos contra el régimen chavista, bajo cuyo gobierno se ha producido un evidente colapso económico. En su alianza con Venezuela, el régimen de Irán envió buques cargados con 245 millones de litros de gasolina, algunos de los cuales ya llegaron a las costas venezolanas. Sin embargo, Washington logró interrumpir el arribo de 2 de ellos, amenazando con sanciones a los transportistas. Esto fue confirmado por las autoridades estadounidenses este viernes al periódico Wall Street Journal. En su alianza con Venezuela, el régimen de Irán envió buques cargados con 245 millones de litros de gasolina, algunos de los cuales ya llegaron a las costas venezolanas. Sin embargo, Washington logró interrumpir el arribo de 2 de ellos, amenazando con sanciones a los transportistas. Esto fue confirmado por las autoridades estadounidenses este viernes al periódico Wall Street Journal. Los 2 buques desviados por Estados Unidos son de bandera liberiana y de propiedad griega, cargados con productos petrolíferos iraníes que se dirigían a Venezuela. Estos detuvieron sus entregas después de las amenazas de sanciones, donde lo confirmaron las autoridades estadounidenses al diario en mención. Se esperaba que los 2 buques cisterna, el Bering y el Vela, llegaran a Venezuela después de que otros 4 barcos iraníes que transportaban gasolina arribaran al país. El más reciente fue el miércoles. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la República Islámica, ambos objetivos de las sanciones de Estados Unidos, describieron los envíos de petróleo como un golpe a la administración de Trump. Los vamos a identificar y los vamos a castigar, sea quien sea. Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos, con complicidad al prófugo de la justicia escondido en una embajada que es el que está detrás de esto. Nos persiguen los barcos, declaran, no llegará una gota de gasolina a Venezuela, no llegarán insumos a Venezuela, lo declaran el gobierno de Estados Unidos. Arrodillaremos a Venezuela, asfixiaremos a Venezuela. Nos quieren asfixiar, pero no han podido ni podrán, se lo garantizo. ¿Está Irán estableciendo una base terrorista en Venezuela?
¿Está Venezuela a punto de convertirse en una base para futuros ataques iraníes contra los Estados Unidos? Esta semana, 5 petroleros llenos de gasolina iraní llegaron a Venezuela para ayudar al régimen de Nicolás con un valor estimado de $45 millones. Las importaciones proporcionarán alrededor de un mes de suministro de gasolina bajo un estricto racionamiento. El valor en las calles de la gasolina aumentará alrededor de 45 millones, ya que los secuaces de Nicolás, quienes aseguran las estaciones de gasolina, aumentarán los precios a voluntad. Desesperados, salen a perseguir barcos, empresas navieras, puertos, gobiernos, para impedir que no llegue ni una gota de gasolina a Venezuela. Pero Venezuela afortunadamente tiene más amigos en el mundo de los que nos podemos imaginar. Y hace una semana comenzó la llegada de una flota de barcos iraníes con todos los insumos para producir gasolina en Venezuela y con la gasolina que necesita el pueblo de Venezuela, gracias a la República Islámica de Irán. La llegada de los envíos de Irán rompe 2 conjuntos de sanciones de los Estados Unidos. La administración Trump prohíbe a cualquier compañía a comprar productos petroleros iraníes y también prohíbe a cualquier compañía vender productos petroleros a Venezuela. En este caso, con 2 naciones bajo sanciones negociando entre sí, no hay casi nada que Estados Unidos pueda hacer para detener los envíos, fuera de un bloqueo naval. Los Estados Unidos utilizó chantajes y amenazas diversas contra las navieras que traían la gasolina a Venezuela durante un año. En algunos casos lo logró e inmediatamente Rosneft y otras empresas privadas reponían el buque. Y ustedes veían que en el transcurso del año pasado, de repente en el mes de junio, hubo algunos problemas de cola. Y después porque estábamos en un combate cuerpo a cuerpo, buque por buque, para garantizarle a Venezuela su gasolina y para garantizar los implementos, los aditivos, los insumos y los repuestos para recuperar nuestra refinería. Tenso combate, porque nosotros nunca nos hemos rendido, ni nunca nos vamos a rendir al imperialismo norteamericano en las circunstancias que nos toque vivir. Aunque en Venezuela se encuentran las mayores reservas de petróleo del planeta, años de gobierno comunista y mala gestión han afectado gravemente su capacidad para refinar ese petróleo en forma utilizable. Los envíos de gasolina son un intento de controlar temporalmente al gobierno de Nicolás hasta que se arreglen las refinerías venezolanas. Aquí también Irán está ayudando. El mes pasado, Mahan Air, la aerolínea nacional de Irán, que actualmente está sancionada por los Estados Unidos por transportar armas y operativos iraníes al extranjero, realizó más de una docena de vuelos desde Irán a Venezuela. Los vuelos transportaban técnicos iraníes y las piezas necesarias para que las refinerías venezolanas volvieran a funcionar. El impacto de la ayuda de Irán se sintió de inmediato, ya que la capacidad de refinación de Venezuela aumentó de 110.000 barriles por día a aproximadamente 215.000 barriles por día en mayo. Según la información obtenida por Caracas Capital Markets, que monitorea el sector energético en Venezuela, el gobierno de Nicolás parece haber pagado esos repuestos con oro de su Banco Central. Hacemos un seguimiento de las reservas del Banco Central todos los meses, dijo Russ Daley, socio de Caracas Capital Markets. De repente bajaron de abril a mayo en $700 millones. El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, confirmó la transacción y dijo: esos aviones que vienen de Irán, que traen cosas para la industria petrolera, están regresando con pagos por esas cosas en oro. En total 9 toneladas de oro, equivalente a unos $500 millones, fueron transportadas a Irán a fines de abril en aviones de Mahan Air, declararon funcionarios estadounidenses. En respuesta a los petroleros iraníes que navegan por el Atlántico, los Estados Unidos desplegaron 4 buques de guerra y patrulleros en el Caribe. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, respondió al movimiento de los Estados Unidos dando una advertencia seria a través del embajador suizo en Teherán para que no interfieran con el envío de combustible. El 18 de mayo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, dijo que Estados Unidos
tendrá que sufrir las repercusiones que surjan de cualquier medida irreflexiva que pueda tomar contra los buques iraníes. Estados Unidos decidió no intervenir y permitió que los 5 petroleros pasaran por el Caribe. El hecho de que Estados Unidos no haya respondido a los petroleros no es sorprendente, dado que el petróleo comprará al régimen de Maduro solo un poco más de tiempo. Sin embargo, la verdadera preocupación es que los envíos y vuelos simbolizan un empuje iraní hacia el hemisferio occidental que podría convertirse en una amenaza para los Estados Unidos. Según las agencias de inteligencia occidentales, los vuelos de Mahan Air a Venezuela no solo llevaban repuestos, sino también funcionarios de seguridad iraníes para ayudar a organizar la represión interna de Nicolás contra la disidencia. Estados Unidos ha confirmado el aumento de la presencia iraní en Venezuela. La semana pasada, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Gray Fuller, dijo que creía que el objetivo de Irán era obtener una ventaja en nuestro vecindario de una manera que contrarrestara los intereses estadounidenses, y aseguró: hemos visto un repunte en la actividad patrocinada por el Estado iraní y el enlace con Venezuela, que ha incluido la fuerza Quds, refiriéndose a la unidad militar de élite de Irán encabezada por el ahora fallecido general Qasem Soleimani. Funcionarios de la operación de Nicolás también advierten que Irán podría estar utilizando la cobertura de apoyo a la industria petrolera para proporcionar materiales para la contribución de un puesto de escucha en el norte de Venezuela, que se utiliza para interceptar las comunicaciones aéreas y marítimas. Para Irán, un enemigo de Estados Unidos, esto significa que casi están tocando la cola de Estados Unidos, dijo el comisionado de seguridad para la oposición de Venezuela. Aunque Irán ciertamente necesita el efectivo u oro, en este caso, del comercio con Venezuela, tiene un objetivo más amplio para consolidar una presencia dominante dentro de Venezuela. Los lazos entre los dos países han sido cálidos durante décadas. En 2005, el ex líder venezolano Hugo Chávez firmó un acuerdo de libre comercio con el expresidente iraní Mohammad Khatami, valorado en $1.000 millones. Las relaciones se calentaron aún más cuando la marca de fuego Mahmoud Ahmadinejad reemplazó a Khatami como presidente de Irán. Durante su tiempo en el cargo, las naciones firmaron más de 270 acuerdos, incluidos acuerdos comerciales en las industrias de la banca, la construcción, la energía y el automóvil. A menudo se llamaban hermanos, y Chávez se refería a Ahmadinejad como el gladiador de las luchas antiimperialistas. Todo el tiempo bajo la superficie, Irán usó a Venezuela para infiltrarse en América del Sur con su ala terrorista, y utilizó la producción de cocaína de Venezuela como una fuente crítica de financiamiento para su actividad terrorista en todo el mundo. Según los funcionarios de la DEA, el hombre clave de Hezbollah dentro de los regímenes de Chávez y luego de Nicolás fue Tarek el-Aizami. A pesar de que Estados Unidos tenía inteligencia de que el-Aizami era central para el afianzamiento de Irán dentro de Venezuela, desde el primer mandato del presidente Barack Obama, el gobierno no hizo nada para frenarlo. Durante décadas, Irán ha demostrado ser muy hábil en Medio Oriente para maximizar su poder dentro de naciones débiles. Tal es el caso de Siria, cuyo presidente Bashar al-Assad mantiene sus diferencias con el régimen iraní. Y sin embargo, cuando el gobierno de Assad fue amenazado en 2012 por una división interna, invitó a Hezbollah y a las fuerzas iraníes a sofocar la revuelta. Las fuerzas iraníes comenzaron a utilizar habitualmente el territorio sirio como plataforma de lanzamiento para los ataques contra Israel, así como un contacto para las armas a Hezbollah en el sur del Líbano. Es poco probable que Irán comience a lanzar misiles hacia Texas desde Venezuela. Es más probable que los agentes iraníes sean transportados a Venezuela y se les otorgue la ciudadanía venezolana, lo que los hace más fácil de rastrear y poder usar esa cobertura para infiltrarse en los Estados Unidos. A medida que Irán establece su base en el patio trasero de Estados Unidos, ese pronóstico ha demostrado ser exacto. Los movimientos de Irán en América del Sur, al amparo de la administración Obama,
subrayan el daño que el presidente Obama hizo a través del acuerdo nuclear. En Estados Unidos, la policía busca al hombre que fue filmado mientras ofrecía dinero a los manifestantes para causar incidentes en las marchas. Las autoridades de Columbus identificaron al sospechoso y pidieron colaboración de la ciudadanía para arrestarlo. La policía de Columbus, en Ohio, identificó este domingo a un hombre que fue filmado pagando a las personas para que se amotinen y destruyan propiedad pública durante unas manifestaciones que estallaron en Estados Unidos tras el fallecimiento de un afro-norteamericano mientras era detenido este lunes. El video, que se volvió viral en las redes sociales, alimentó las sospechas de la presencia en las manifestaciones de grupos organizados que el presidente Donald Trump calificó como de la izquierda radical. La policía de Columbus compartió una foto en sus páginas sociales pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar al sospechoso. Según la publicación, el hombre estaba pagando a las personas para que se manifestaran y destruyan propiedad pública durante el evento del sábado. El hombre fue identificado poco después, aunque la policía no dio más detalles sobre su identidad. Las autoridades del estado dijeron que la mayoría de los manifestantes permanecieron pacíficos. Sin embargo, algunos optaron por actuar violentamente. Algunas personas arrojaron objetos a la policía, rompieron y destrozaron propiedades de la ciudad, incendiaron edificios y vehículos y saquearon negocios. La policía de Columbus informó que 59 personas fueron arrestadas y se ha promulgado un toque de queda en toda la ciudad desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, el cual seguirá vigente hasta que el alcalde decida suspenderlo. Enfrentamientos entre manifestantes y policías sacudieron el sábado por la noche varias grandes ciudades de Estados Unidos, a pesar de los toques de queda decretados para detener los disturbios. El fallecimiento de Floyd se ha convertido en el último símbolo del exceso de la fuerza policial contra los ciudadanos negros y ha provocado la mayor ola de manifestaciones de los últimos años en Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó a los manifestantes de antifascistas y de ser de la izquierda radical y aseguró que revoltosos saqueadores estaban deshonrando la memoria de Floyd. Trump felicitó este domingo a la Guardia Nacional desplegada en Minnesota para ayudar a la policía a contener los disturbios. Las autoridades locales fueron conciliadoras en los primeros días de las manifestaciones, pero con el correr de los días han llamado a la Guardia Nacional y han endurecido su tono. También hubo choques entre manifestantes y la policía en Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y Atlanta, entre una decena de grandes ciudades de Estados Unidos. También se produjeron protestas pacíficas incluso en Toronto, Canadá, en una extensión internacional de los reclamos. Yo no creo que se trate de protestas espontáneas, digamos, como estallidos sociales que han ocurrido en nuestro país de América Latina. Aquí hay, obviamente, un nivel de organización. La misma policía de Miami hoy dio a conocer que un pequeño porcentaje de la gente que estaba protestando era local, es decir, la gente está viniendo de todos lados. Exacto. Luego hay agencias, por ejemplo, el FBI está hasta infiltrando dinero, 10,000, 15,000, 20,000 dólares en efectivo en Miami. Y luego hay gente detenida, por ejemplo, de Haití, de la pequeña Haití, hondureños, que ya admitieron, hay una investigación de la Fiscalía de Miami, que ya está admitiendo que recibieron dinero para salir a la calle. Es decir, que yo no creo que esto sea la expresión de un descontento de la manera como nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay unos excesos que ya están logrando el efecto contrario, ¿no? Es decir, la gente está rechazando. ¿Qué tiene que ver la muerte de George Floyd con, ¿cómo se llama?, meterse en la tienda Gucci o en cualquier otra tienda para saquearla, ¿no? En muchos de los estados, por ejemplo, donde hay disturbios,
hay la administración local, el estatal, es una administración demócrata. ¿Hay algún interés para que esto pueda generar un tipo de efecto político, pues, de cara a las elecciones de noviembre? Lo que hay es simplemente un afán de destrucción y bueno, todos estos, yo creo que esto tiende a revertirse porque hay un rechazo tremendo. Hay un tipo de manifestación al cual no está acostumbrado el estadounidense promedio. La libertad de expresión no es licencia para mentir. En días recientes se inició el envío masivo para reproducción vía WhatsApp y otras plataformas de unos videos cuyo guión es un compendio de injurias y calumnias dirigidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El creador de los mismos es un señor desconocido y de quien lo poco que he leído es tenebroso. Los invito a leer la columna de la periodista Salud Hernández, titulada Matarife o la exaltación de la cloaca. Un difamador que ha pretendido usar dichos videos para darse un baño de fama a costa de dañar y lesionar sendos derechos del expresidente. Y es que la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de dignidad humana desde 3 dimensiones. Una de ellas, el derecho a vivir sin humillaciones, en la cual se enmarcan la honra y el buen nombre de las personas, derechos que son menoscabados sin tregua mediante la difusión de hechos falsos que se hace en los videos mencionados. Basta con leer el nombre de dicho compendio de videos y los epítetos que se utilizan en los mismos para referirse al expresidente Uribe para entender la profunda degradación y el odio fanático que destila la creación del señor difamador. Señor que seguro pretende escudarse en la libre expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el umbral de protección de la libertad de expresión no conlleva ausencia de límites para quien comunica por un medio masivo, por lo cual en ejercicio de dicha libertad no se deben emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones, estando todas las personas sujetas a las responsabilidades que se deriven de la afectación de derechos de terceros. Seguidamente señala la Corte Constitucional que la opinión difundida por un medio de comunicación puede afectar los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad u otros, cuando se presentan niveles de insulto o tratándose de expresiones dirigidas a personas específicas, resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o actuaciones que soportan la opinión de tal manera que más que una generación del debate demuestre la intención clara de ofender sin razón alguna o un ánimo de persecución despropósito de toda razonalidad. Sin embargo, y más allá de los delitos en los que podría incurrir el señor difamador, quiero hacer énfasis en visibilizar un mensaje de alerta dirigido a quienes deploramos los fanatismos y los extremos que han sido detonantes de pleitos en la historia de nuestra humanidad. Para quienes nos acogemos a la defensa irrestricta de la democracia y el Estado de Derecho, y para quienes dicha defensa es indistinta a nuestra orientación política. Hoy es el expresidente Álvaro Uribe la víctima de tan deplorable daño a la honra y al buen nombre. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. A Uribe lo vienen acusando toda la vida, porque él es un estorbo para los criminales. Uribe ha combatido a los criminales en Colombia y por eso lo vienen acusando. A principios de los 2000, apareció como un salvador en un momento en el que el país estaba agobiado por los abusos de los grupos rebeldes. Es una barrera
para que Colombia no sea una nueva Venezuela. En poder, orden y autoridad. Bajo su presidencia, las FARC perdieron la guerra. El número de secuestros disminuyó. El ejército recuperó el control de las carreteras principales. Iván Duque, su delfín, es presidente de Colombia. Su grupo parlamentario domina el Congreso, gracias a una alianza con otros partidos conservadores. En 2018, Uribe fue el senador más votado en la historia del país. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez. Y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas, una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.